Listo. Entonces, primero vamos a hablar un poco de las propiedades del cristalino. Entonces, el cristalino es el lente intraocular del ojo que tiene Eh, una... Andrés, preséntate, es que comenzaste, no se escuchó tu presentación Ah, ok. inicial. Gracias. Entonces, de nuevo, eh, mi nombre es Andrés Niño, soy residente de segundo año del programa de oftalmología de la Universidad del Valle. Y el día de hoy les voy a hablar sobre lentes intraoculares, desenfoque periférico y pseudoacomodación eh, respecto a los diferentes tipos de lentes intraoculares y el efecto que tienen las propiedades ópticas para la selección. En este sentido, primero vamos a hablar del cristalino. Entonces, el cristalino es el lente intraocular fisiológico que tiene una dioptría y que tiene un poder variable dependiendo de la acomodación para visión lejana o para visión cercana, que es dado por la contracción del músculo ciliar y por la tensión de las células que anclan el cristalino al cuerpo ciliar. En este sentido, puede cambiar su poder óptico, tiene un poder óptico variable que va aproximadamente entre 17 a 20 dioptrías, y a medida que vamos envejeciendo, pues esta flexibilidad acomodativa pues va cambiando y se va haciendo menor hasta que aproximadamente sobre los 40 50 años empezamos a tener presbicia por esta falta de poder acomodativo del cristalino con la edad. Sin embargo, aparte de el simple poder acomodativo que se basa en el abombamiento o en el aplanamiento del cristalino, el efecto que presenta el, el enfocar lejos o cerca también es pupilo dependiente. ¿Y por qué es pupilo dependiente? Porque usualmente la acomodación está asociada a la miosis, y la miosis lo que hace es cerrar la pupila para evitar que los rayos periféricos de otros focos periféricos pues entren al ojo y generen aberraciones y generen una mala calidad visual para visión cercana. Sin embargo, para visión lejana, pues la pupila se dilata y permite que el campo sea más amplio y que los rayos periféricos entren hacia la retina, y en consecuencia pues haya una mayor amplitud de campo. Adicionalmente, el cristalino compensa las aberraciones corneales. Entonces, tenemos de las charlas pasadas, del semestre pasado, tenemos en cuenta que la córnea, que es el lente principal del ojo, usualmente es prolata, y la córnea tiene una aberración esférica positiva. Al tener una aberración esférica positiva, significa que los rayos periféricos van a enfocarse atrás de la retina. Y al enfocarse atrás de la retina, el cristalino también es un sistema óptico que compensa esta aberración esférica positiva de la córnea con un poder negativo, o con una aberración esférica negativa. A medida que se va desarrollando la catarata, tenemos en cuenta que esta aberración esférica negativa del cristalino empieza a disminuir progresivamente e incluso puede tornarse positiva, lo que disminuye significativamente la calidad visual. Y al disminuir la calidad visual, pues hace que los rayos periféricos que están afectados principalmente por la aberración esférica positiva de la córnea, sumado a una aberración esférica neutra o positiva con la catarata del cristalino, pues entren y tengan un MTF o una función de transferencia a nivel de la retina más dispersa, y al tener una función de transferencia a nivel de la retina más dispersa, pues disminuye la calidad visual. Y esto también hace que la sensibilidad al contraste disminuya significativamente. Al disminuir la sensibilidad al contraste, tenemos en cuenta que, no solo, que en las condiciones de baja iluminación o de bajo contraste, que se presentan especialmente en las condiciones mesópicas o escotópicas, pues el paciente va a tener una peor calidad visual. O dependiendo del tipo de catarata, también se puede ver afectada la sensibilidad del contraste en mayor o menor medida y el grado de este.
Por lo que todos estos factores, pues, nos deben hacer pensar de una forma importante al momento de retirar ese cristalino que, pues, tiene catarata, que tiene una opacidad, y ponerle un lente intraocular. Nos debe hacer pensar cuál puede ser el mejor lente, dependiendo de todas estas características de ese ojo para ese paciente, que se adecua a ese paciente. En este sentido, desde lo primero que vamos a hablar y profundizar más es de la aberración esférica y el diámetro pupilar. Entonces, para hablar un poquito de la aberración esférica y el diámetro pupilar, pues debemos perdonar rápidamente sobre cómo es la aberración esférica. Entonces, la aberración esférica simplemente es que la córnea, al ser un sistema asférico, pues va a tener va a refractar los acciones de una manera diferente en la parte central frente a la parte periférica. En la parte central va a tener una mayor profundidad de ojo cuando es una relación física positiva, mientras que una reacción específica positiva, los rayos periféricos pues van a converger antes de la retina o con un control un poco más rápido. Mientras que cuando hay una relación esférica negativa, pues lo contrario, es decir, que los rayos frontales se insertan más cercanamente y los periféricos se insertan más posteriormente. Como hemos visto, la datación es cristalina, pues tiene usualmente una datación negativa que compensa la datación esférica positiva de la forma. Y en consecuencia, a medida que va desarrollándose una catarata, pues va dándose, pues va alterando la calidad visual, la pérdida de efecto compensador del cristalino. Por otro lado, bien, aparte de la aberración estética, el sentido negativo que va a tener el mensual, que se le saque una catarata, un lente, también tenemos que tener en cuenta los ejes visuales, el eje visual, el eje pupilar y el eje óptico. ¿Por qué? Porque usualmente estos ejes pueden o usualmente no están totalmente alineados y al no estar totalmente alineados van a formar unos ángulos entre sí. Los dos principales ángulos entre sí van a ser el ángulo kappa y el ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo entre el eje visual y el eje óptico, mientras que el ángulo kappa es el ángulo entre el eje visual y el eje pupilar. En un escenario ideal, si los tres ángulos estuvieran alineados, o si los tres ejes estuvieran alineados, pues el ángulo alfa y el ángulo kappa serían 0 grados. Sin embargo, como el ojo no es un sistema perfecto, ¿sí? Va a haber cierta angulación en cada uno de los ojos que vamos a ver y que se van a operar dependiendo del paciente, y este grado de angulación puede afectar la calidad visual de ese paciente. En este sentido, aproximadamente se estima que para el ángulo alfa, el 20% tiene un ángulo menor a 0,2, ¿sí? El 30% de la población aproximadamente tiene un ángulo entre 0,3 y 0,5, y el 50% de la población tiene un ángulo mayor a 0,5. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la mayor parte de la población pues, va a tener un Perdón, eje. Andrés, Sí, Perdón, es que se te escucha como medio cortado. ¿Hay forma de mejorar el sí, sonido? No, se escucha mejor con los audífonos. ¿Se escucha mejor con el teléfono? Voy a tratar de... Sí. Pero sí, al de- no, está Pues en tu esto, computadora. un momento, voy a cambiar de esto. A ver qué sucede.
Y empezó a escucharse con interferencia desde la diapositiva pasada. Ok. ¿Ahí me están escuchando mejor? Se escucha un poquito mejor. Sí. Ya, al menos ya no tiene interferencia de speaker que no por la red. Ya no tiene interferencia, al menos. Ya, En estos mejor, momentos se mejor. está escuchando mejor, sí. Ah, listo, bien, perfecto. Entonces, pues me voy a, desde esta diapositiva. Otra vez se vuelve a escuchar interferencia. Bueno, pues no sé, o sea, el- ahí tal vez, Bueno, continúa, entonces intentamos pues escuchar lo mejor posible. bueno, está bien. Entonces, lo que menciona acá, la variación clínica positiva de los rayos centrales convergen posterior a la retina, mientras que los periféricos convergen antes de la retina, mientras que la variación esférica negativa hace totalmente lo contrario. En un sistema óptico como el ojo, antes de que desarrolle catarata, pues la tiene una variación esférica positiva, que se va compensando con la relación esférica negativa del cristalino y eso hace que haya una mejor calidad visual. Sin embargo, con el desarrollo progresivo de catarata, lo que sucede es que la aberración negativa del cristalino se va perdiendo y se va tornando más activa. Esto hace que progresivamente la actividad de ese cristal de ese paciente más allá de la actividad cristalina pues disminuya por la aberración esférica positiva cada vez mayor y va a presentar ese sistema óptico. Frente a los ejes y los ángulos, tenemos principalmente tres ejes en el sistema óptico que es el ojo. Uno es el eje pupilar, el otro es el eje óptico y el otro es el eje visual. En este sentido, en el sistema de tres ejes deberían estar alineados. Sin embargo, pues ese es el mundo ideal. En los ojos visuales normales, pues los ejes no están alineados entre ellos por ángulos. Hay dos ángulos principales, que es el eje capa, que es el ángulo del eje visual pilar, y el ángulo alfa, que es el ángulo entre el eje y el eje ojo. ¿Qué pasa? Estar, al estar los tres ejes no alineados, sino presentados variaciones, pues simplemente es ampliamente la variación y va a disminuir. Y esto es especialmente cuando empezamos a tratar un lente, especialmente la multifocal, ¿por qué? Porque aproximadamente el 30% de la población tiene un ángulo alfa menor a 0.2, el 30% entre 0.2 y 0.5 y el 50% mayor a 0.5. ¿Qué significa? Aproximadamente el 50% de la población pues, va a tener un ángulo mayor a 0.5 y va a tener una menor calidad igual por eso el 20% de población en ángulo en todo están más cerca. Esto sí que es referente a mayor tamaño pupilar, porque mayor tamaño pupilar va a entrar más luz y al entrar más luz, pues vamos a tener que va a ser la ausencia en la cabeza. Más adelante, también es importante, pues el paciente tiene un alto menor a 0.2 o hasta 0.5, en un caso siempre que en el exterior una mesófita está muy grande. ¿Qué? Porque si tengo una porcentaje muy alta, tengo muy grande, las diferencias locales dadas por este cáncer pues van a ser muy generales y alteraciones para este paciente. Por lado, tanto entonces, Andrés, se está escuchando muy, no te estamos escuchando nada, se escucha muy, muy mal. Entonces, intenta arreglar ese sonido porque no podemos seguir con eso.
Es que no te estamos escuchando. O no soy yo. ¿Ahí me escuchan mejor? Creo que sí. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, ahí está mejor. Ah, Sí, listo. súper bien. Perfecto. Listo, bien. Entonces, Pero Andrés, qué pena, es que no escuchamos nada anterior a esto. O sea, bueno, no mejoró, entonces a ver si de pronto te puedes devolver un poquito. desde ahí, Sí, por listo. favor, gracias. Bueno, favor, si no me escuchan bien, me paran y ya. ¿Listo? Entonces, rápido. Eh, el sistema óptico del ojo pues va a tener varias características. Entonces, la primera van a ser las aberraciones esféricas. Las aberraciones esféricas pueden ser positivas o negativas. La córnea va a tener una aberración esférica positiva que va a ser compensada con la aberración esférica negativa del cristalino. Al tener... Un momentico. Ahora sí. Al tener una aberración esférica negativa del cristalino que progresivamente se va poniendo positiva a medida que se va opacificando y se va desarrollando catarata, el, el, el sistema se va tornando más positivo y al tornarse más positivo va a disminuir la calidad visual. En este sentido, para considerar un lente intraocular, pues se debe tener en cuenta que el sistema pues, va a tener una aberración esférica que idealmente debe ser neutra posterior a la aplicación del lente intrafocal y esta intraocular. Y en este sentido, la aberración pues, va a jugar un rol importante para determinar esto. Por otro lado, el sistema óptico, que en este caso es el ojo, pues va a tener tres ejes principales, un eje visual, un eje pupilar y un eje óptico. En un medio óptico ideal, estos tres ejes deberían estar alineados y tener un ángulo de cero entre ellos para que la calidad visual sea la mejor. Sin embargo, ese es el mundo ideal. Usualmente los ojos no tienen un ángulo de cero entre estos tres diferentes ejes. Y al no tener un ángulo de cero entre estos tres diferentes ejes, pues la calidad visual se va a distorsionar al tener estos tres ejes diferentes. Al tener estos tres ejes diferentes, pues vamos a tener dos ángulos principales diferentes. Uno es el ángulo capa, que es el ángulo entre el eje visual y el eje pupilar, y el otro es el ángulo alfa, que es el ángulo entre el eje visual y el eje óptico. Usualmente en la población aproximadamente el 20% tiene un ángulo alfa menor a 0.2, el 30% tiene un ángulo entre 0.3 y 0.5 y el 50% tiene un ángulo mayor a 0.5. Esto juega especial importancia a la hora de definir el lente intraocular ideal para ese paciente. ¿Por qué? Porque si hay un paciente con un ángulo alfa mayor a 0.5 que se está evaluando para la implantación de un lente multifocal, como ya lo vamos a ver más adelante, pues probablemente el lente multifocal, al tener una disminución importante por dispersión de la luz, pues va a empeorar la calidad visual de ese paciente. Y en consecuencia, los ángulos
bajos, pues van a ser los ideales para la implantación de lentes multifocales. Sin embargo, en el rango intermedio, que es de 0.3 a 0.5, como mencionamos previamente, en el eje del ojo o la función visual, la calidad óptica también está determinada por el tamaño pupilar. El tamaño pupilar, pues, es una función secundaria a la función del diafragma que ejerce la pupila. Y al tener una pupila mesópica que no sea tan grande, sino más estrecha o de menor diámetro, pues esta 30% de la población que está en ese rango intermedio podría beneficiarse o podría ser considerada por un lente multifocal en caso de que presente una pupila de un tamaño mesópico bajo a moderado. Por otro lado, como lo mencionaron el semestre pasado, en este punto de las aberraciones que afectan la calidad visual, también están las aberraciones corneales de bajo y de alto grado. Entonces, como mencionó Susan el semestre pasado, pues las aberraciones corneales se van a clasificar dependiendo del polinomio de Cernic en aberraciones de bajo grado y de alto grado. Lo ideal es que hasta el segundo grado, que son las aberraciones esféricas, como la miopía, que determinan miopía o hipermetropía y que determinan astigmatismos regulares y regulares u oblicuos, sean compensadas con un lente, ya sea monofocal esférico o monofocal tórico, y que posteriormente a estas, las aberraciones de alto grado, que son las aberraciones Z3 en adelante, pues sean muy pequeñas para que no afecten la calidad visual de ese sistema óptico que se va a cambiar después de que se implanta un lente intraocular. En este sentido, para implantar un lente intraocular, pues nos debemos fijar en el Root-Mean Square, que debe ser menor a 0.5. Este Root-Mean Square es muy importante. ¿Por qué? Porque los procedimientos refractivos que se hacen sobre la córnea usualmente van a alterar estas aberraciones ópticas y van a aumentar estas aberraciones ópticas de alto grado y van a aumentar el Root-Mean Square. Por lo que al implantar un lente intraocular multifocal, probablemente si hay unas aberraciones corneales de alto grado elevadas, pues la calidad visual óptica va a ser deficiente y en consecuencia, pues se optaría en esos casos idealmente por un lente monofocal, ya sea esférico o tórico. Adicionalmente, al total de las aberraciones ópticas de alto grado que está dado por el Root-Mean Square, hay que tener en cuenta especialmente 3 aberraciones ópticas de alto grado que van a alterar específicamente la función visual, especialmente para la elección de los lentes intraoculares. La primera es la aberración esférica primaria, ¿sí? Que es la que está acá en 11, ¿sí? Que es idealmente menor a 0.4. El coma vertical o horizontal, aunque el que más tiene efecto va a ser el vertical, con 0.4 o menor a 0.4, y el trifoil menor a 0.3. Y adicionalmente, como lo mencioné, usualmente los procedimientos refractivos sobre la córnea o las distrofias corneales pues van a tener aberraciones corneales de alto grado, que usualmente van a ser mayor a 0.5, por lo que usualmente no van a ser candidatos a lentes multifocales. Y en este sentido hay que considerar que el LASIK miópico pues generará aberraciones esféricas positivas, mientras que el LASIK hipermetrópico genera aberraciones esféricas negativas. Importante antes de seguir con la siguiente diapositiva, que algunas de estas aberraciones corneales de alto grado se pueden compensar, pero otras, a pesar de tener signo contrario, dependiendo de la jerarquía que tiene, pueden ser aditivas y pueden empeorar la calidad visual de ese paciente. Por otro lado, tenemos parámetros de calidad visual. Entonces, los parámetros de calidad visual usualmente se obtienen a partir de diagramas de puntos retinianos,
Los diagramas de puntos retinianos son patrones de puntos obtenidos cuando una serie de puntos se proyectan secuencialmente en la pupila hacia la retina. Estos diagramas de puntos retinianos usualmente se obtienen con aberrómetros como el eye trace, y van a determinar qué tan buena calidad visual tiene ese sistema óptico, especialmente considerando la función de calidad de sensibilidad al contraste. Entonces, analizando la morfología de los diagramas del punto retiniano, menor dispersión, mayor la concentración de fotones que están en el punto retiniano. En este sentido, lo que queremos ver es principalmente en el diagrama de puntos que todos se concentren en un mismo punto, como en la imagen superior izquierda. Sin embargo, cuando tenemos un sistema aberrante, pues usualmente los puntos van a estar dispersos, como en el diagrama superior derecho. Y en consecuencia, al tener puntos más dispersos, pues va a aumentar el valor de RCD, y al aumentar el valor del RCD, la función de modulación de transferencia, que es la descripción cualitativa y cuantitativa de cómo se proyectan estos puntos a nivel retiniano, pues va a disminuir progresivamente a medida de que van aumentando los ciclos. En este sentido, un paciente con un sistema óptico que es aberrante y que tiene unos parámetros de calidad visual bajos, dado por altos RCDs y menores y un menor indicador de función de modulación de transferencia, usualmente menor a 0.7, pues va a tener una calidad visual, va a estar limítrofe o baja, y en consecuencia probablemente no se va a beneficiar de un lente que le puede dar más focos, pero que va a disminuir la entrada de rayos de luz, y en consecuencia que puede disminuir la calidad del sistema visual. Este parámetro de calidad visual que mide el eye trace también está relacionado con el índice de lente disfuncional, y el índice de lente disfuncional también es un parámetro de calidad visual que, al ser menor a 0.7, hay algunos estudios que son más laxos y que dicen menor a 0.5, pues va a ser un determinante de la sensibilidad al contraste que tiene ese paciente, y que podría disminuir o permanecer igual dependiendo del lente intraocular que vayamos a elegir para implantar después de la cirugía de catarata. Por último, también debemos tener en cuenta al paciente como tal. Entonces, hay que tener en cuenta que no toda la calidad visual depende obviamente del cristalino y de la córnea, sino que también pueden haber múltiples otras patologías oculares, como son las distrofias corneales, que pues van a depender de la córnea, pero también pueden haber antecedentes retinales o de neuropatías que van a afectar la calidad visual de ese paciente. Entonces, todas las degeneraciones maculares o las diferentes maculopatías usualmente van a afectar de manera importante el campo visual central, mientras que las neuropatías ópticas pueden afectar el campo visual central o generar defectos altitudinales o generar alteraciones del campo periférico, como en la neuropatía óptica glaucomatosa. En este sentido, a pesar de que la proyección que se obtenga a partir de las medidas que se realicen sobre el cristalino o sobre la córnea sean ideales, si un paciente tiene alguna patología retiniana o alguna patología o alguna neuropatía óptica, pues ese paciente probablemente va a tener una función de sensibilidad al contraste también muy disminuida. Y al tener esa función de sensibilidad al contraste muy disminuida, probablemente tampoco se beneficie de un lente intraocular multifocal. En este sentido, pues vamos a ya hablar de cada uno de los lentes. Primero vamos a arrancar con los monofocales esféricos. Los lentes monofocales esféricos pueden ser de una sola pieza o de 3 piezas.
Usualmente los de una sola pieza pueden ser de polimetilmetacrilato o de acrílico, que son ahora los más frecuentes, acrílico hidrofílico o acrílico hidrofóbico. La característica hidrofílica o hidrofóbica se da principalmente por la higroscopia. Entonces se dice que un lente es hidrofóbico cuando tiene menor al 0,5% e hidrofílico cuando tiene más de 0,5% o de silicona. Importante, estos lentes que son de una sola pieza y que son de polimetilmetacrilato o silicona o acrílico hidrofílico hidrofóbico, tanto en su óptica, que es la parte central, como en sus ápticas, deben ser implantados siempre en el saco capsular. ¿Por qué? Porque si no hay saco capsular, sino que se implantan en sulcus y quedan rozando contra estructuras uveales como el iris, pueden generar complicaciones secundarias como un síndrome de uveitis, glaucoma y FEMA secundario a el roce y a la inflamación que generan a nivel de las estructuras uveales. En caso de que haya una ruptura capsular, lo ideal es poner un lente de 3 piezas si hay un adecuado soporte sonular. Y el lente de 3 piezas usualmente es una áptica de alguno de los materiales previamente mencionados y usualmente 2 ápticas que suelen ser de prolene y que van a quedar justo sobre el sulcus, que no sea afectado por una ruptura capsular, sin generar una reacción inflamatoria importante a nivel de las estructuras uveales. Importante, los lentes monofocales esféricos no corrigen astigmatismo. Entonces, si presentamos un astigmatismo, o si ese paciente presenta un astigmatismo menor a 0,75 dioptrías, pues está bien ponerlos. Pero en caso de que el paciente presente un astigmatismo mayor a 0,75 dioptrías, si es con la regla, o si mayor a 1 dioptría si es contra la regla, pues idealmente ese paciente se beneficiaría de un lente monofocal tórico del que vamos a hablar más adelante. Por otro lado, frente a las propiedades de los lentes monofocales esféricos, tenemos que pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos. Esto principalmente está relacionado con la capacidad de atraer como microbolas y de adherirse a la parte posterior, adherirse a la cápsula posterior. Entonces, acá tenemos 2 propiedades principales. Tenemos la ser hidrofóbico o hidrofílico, que van a tener este ángulo de anclaje posterior, como lo vemos acá, pero también el borde romo o agudo puede determinar que haya una menor migración de células epiteliales hacia la cápsula posterior y genere una opacidad. En este sentido, los lentes ideales son los que tienen bordes agudos y no romos que impidan que esas células epiteliales migren posteriormente. Sin embargo, incluso si migran, pues el procedimiento es sencillo, es hacer una capsulotomía. Pero en el caso de los, como lo vamos a mencionar más adelante, en el caso de los lentes multifocales que pueden generar que pueden generar glistening o deslumbramientos o halos, puede ser difícil determinar si el deslumbramiento o los halos son por opacidad de la cápsula posterior, si la tiene, o por el mismo lente. Entonces, en este sentido, especialmente en los lentes multifocales, pues sí es necesario de que se remuevan al menos la mayor cantidad de células epiteliales con un buen pulido capsular y de que el lente quede pues adecuadamente posicionado para evitar esta opacidad al máximo, y en caso de que el paciente presente deslumbramientos o halos, que es lo que puede presentar un lente multifocal, pues no hacer una capsulotomía y que el paciente siga igual, porque es una propiedad del lente y no por la opacidad de la cápsula posterior. Frente
digamos, la mayor ventaja de los lentes monofocales, tanto esféricos como tóricos, es que preservan buena calidad visual, pero solamente presentan un foco. Entonces, en este sentido, en pacientes que no tienen, pues primero que no desean estar libre o tener una buena visión sin gafas, especialmente para visión cercana, ¿sí? O que tienen un trabajo visual muy demandante, como estar constantemente trabajando todo el día frente a un computador, o ser pilotos, o tener una personalidad tipo A, pues estos lentes son los ideales porque, porque al menos a visión lejana no disminuyen calidad visual. Y el paciente para visión cercana, pues simplemente debe usar gafas de corrección que al tener un poder positivo, más una buena calidad visual dada por el lente monofocal, pues van a tener también una muy buena calidad visual cercana. La otra estrategia en los pacientes que tienen monofocales esféricos o tóricos es la monovisión. Entonces la monovisión se da a partir de un ojo con un poder dióptrico cercano a la metropía y el otro con un poder un poco más positivo para miopizarlo y que uno tenga un foco lejano y el otro tenga un foco cercano. Importante con la monovisión, que la monovisión idealmente pues debe ser probada previamente antes de la cirugía, entonces el paciente lo ideal es hacer como una pruebita con lentes de contacto diferenciales, a ver si el paciente logra adaptarse a ellos y logra tener un buen proceso de neuroadaptación, porque acá la neuroadaptación es muy importante. Y lo otro es que puede romper binocularidad. Entonces, como puede romper binocularidad, lo ideal es que la diferencia de dioptrías entre el lente del ojo que va a quedar para visión lejana, que usualmente es el ojo dominante, frente al ojo no dominante, que es el que va a quedar para visión cercana, pues sea menor a 1.5 dioptrías. Y estas 1.5 dioptrías, pues va a dar una diferencia de foco a 66 centímetros aproximadamente por la relación inversa. Entonces, un ojo, que es el ojo dominante, que es el que está más cercano a la metropía, pues va a quedar viendo bien para lejos, mientras que el ojo en monovisión, que tiene hasta 1.5 dioptrías de poder adicional, pues va a quedar viendo bien hasta una distancia de 66 centímetros. Y eso el paciente lo debe tener muy claro, ¿sí? Lo otro es que el proceso de neuroadaptación es complejo. Entonces acá también el paciente debe ser un paciente que no sea ansioso, ¿sí? Que no se ponga a comparar porque es un proceso de neuroadaptación importante y usualmente si el paciente inicialmente toleró bien la prueba o no tiene estos rasgos de personalidad o demandas visuales muy importantes como ser piloto de avión o cosas así, pues va a tolerar bien esta monovisión y se va a adaptar progresivamente a ella. Por otro lado, tenemos el concepto de pseudoacomodación, que es otro de los puntos de esta revisión. Entonces, el concepto de pseudoacomodación se empezó a investigar porque algunos pacientes que inicialmente se les ponía un lente monofocal, es decir, solamente para visión lejana, pues también tenían tanto una buena visión lejana, dada por una agudeza visual a 6 metros de 20-40 o mejor, ¿sí? Y una visión cercana que también era muy aceptable, de al menos 0.3 logmar, teniendo un lente monofocal. Entonces, al tener estas dos propiedades, que era ver bien tanto de cerca como de lejos, pues hay varios estudios que han tratado de entender cuáles son los mecanismos que hace que un paciente que tiene solamente un lente monofocal, que es para mirar de lejos, ¿sí? También tiene una buena agudeza visual cercana. Y en este sentido, este estudio, desarrollado por los doctores Nanavati y compañía en el hospital de Sussex, tamizaron pacientes con lentes intraoculares monofocales para evaluar la incidencia de aquellos pacientes que tienen una agudeza visual de 20-40 o mejor para visión cercana, más una agudeza visual de 0.30 logmar o mejor para visión cercana,
monocular, y encontrar los factores que se relacionan con la pseudoacomodación. En este sentido, encontraron que aproximadamente el 9.6% de los pacientes que evaluaron cumplían estas dos características, es decir, pseudoacomodaban, presentaban una agudeza visual mejora 20, 40 para visión lejana y para visión cercana mejor o igual a 0.3 logMAR, y los compararon frente a los controles. Entonces, determinaron que el equivalente esférico medio en los casos, que eran los pacientes que tenían pseudoacomodación, era de 0.39 frente a 0.0 dioptrías frente a los controles, que eran los pacientes que tenían lente monofocal, que no presentan estas características de pseudoacomodación. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa, como se ve en la tabla de regresión logística univariada. El tamaño de la pupila mesópica también era diferente, entonces era menor, de 3.62 frente a 4.10 milímetros. La aberración esférica total en Z4, que fue lo que vimos inicialmente, pues al inicio de la charla, era también mucho menor en los pacientes, o era más bien no mucho menor, sino significativamente menor en los casos frente a los controles. Y la profundidad de cámara anterior preoperatoria también era menor en los casos frente a los controles. Los otros parámetros que evaluaron, que fueron el coma vertical, la velocidad de lectura, el tamaño impreso más pequeño que lograban leer estos pacientes, o la longitud axial preoperatoria, pues no mostró diferencias estadísticamente significativas. En este sentido, lo que concluyen es que una combinación de un equivalente esférico levemente miópico, una baja aberración esférica total Z4, una longitud axial preoperatoria corte asociado a una profundidad de cámara anterior también corta y un tamaño pupilar mesópico pequeño, incrementa la probabilidad de que ese paciente presente pseudoacomodación. Y cuando analizan los estudios previos de pseudoacomodación que se han hecho, pues evidencian que hay varios estudios que tratan de explicar este fenómeno. Entonces, los doctores Nagua y compañía habían encontrado que en ojos cortos, las longitudes axiales cortas se relacionaban a movimiento del lente intraocular hacia adelante. Y esto puede ser muy importante, ¿sí? Especialmente porque la función residual que tiene el músculo residual y las zónulas podrían en estos pacientes que tienen pseudoacomodación, que tienen un factor de ventaja que es tener una pupila más pequeña y adicionalmente tener una longitud axial y una profundidad de cámara anterior más corta, podrían favorecer que esos micromovimientos de hacia adelante y hacia atrás del lente pues puedan estar determinando un foco diferencial y beneficiar así la pseudoacomodación. Esto se ve evidenciado principalmente a partir de otros estudios como los llevados a cabo por Hutchinson y compañía, en el cual encuentran una ecuación para pseudoacomodación dependiente de 4 parámetros principales: el rango del movimiento del lente intraocular, la posición del lente intraocular, la queratometría y la longitud axial. Y usando un estudio de interferometría de coherencia parcial antes y después de aplicar cicloplégicos, y que es ciclopentolato y pilocarpina, pues evidencia que el movimiento del lente intraocular está entre aproximadamente 116 y 222 micras. Entonces, en este sentido, lo que concluyen es que probablemente si un paciente tiene un ojito más corto, ¿sí?, que es más sensible a los cambios refractivos que puedan generar una posición efectiva del lente variable, y adicionalmente tiene un factor adicional que es una pupila mesópica pequeña que hace que los rayos periféricos no entren, y tiene aberraciones corneales de alto orden residuales también muy escasas, pues probablemente este movimiento antero-posterior que se genera con la cicloplegia o con la cicloplegia
y con la miosis, puede hacer que que el foco cambie y que se explique la pseudoacomodación. Y adicionalmente, también pues evidenciaron que usualmente estos pacientes, como en el estudio de Yamaguchi, que estos pacientes pues no tienen cambios diferentes en el tamaño de la pupila, tanto en condiciones mesópicas como fotópicas. Usualmente suele ser chiquita, ¿sí? Y en este sentido se puede beneficiar también la pseudoacomodación. Por otro lado, pues ya vamos a pasar a los lentes monofocales tóricos. Entonces, los lentes monofocales tóricos son los ideales para las correcciones del astigmatismo, en general mayores a 0.75, aunque pueden cambiar el parámetro dependiendo si el astigmatismo es con la regla o contra la regla. Los lentes tóricos son idealmente para astigmatismos regulares. Sin embargo, algunos pacientes con astigmatismo irregulares que están estables podrían también beneficiarse para mejorar la calidad visual de un lente tórico. La orientación usualmente es según el eje. Hay varios lentes tóricos, ¿sí? Los más conocidos acá son los Technis de Johnson & Johnson y los Clarion tóricos de Alcon. Usualmente los lentes tóricos se clasifican dependiendo del foco, ¿sí? Entonces pueden ser lentes tóricos monofocales o los lentes de foco extendido o los multifocales que vamos a ver más adelante también pueden ser tóricos. Lo ideal, como vamos a ver también más adelante, es que si se va a poner un lente de foco extendido o un lente multifocal y no hay una contraindicación para ponerlos, pues lo ideal es que se pongan corrigiendo el astigmatismo, es decir, si el paciente tiene un astigmatismo mayor de 0.75, pues que el lente, tanto de foco extendido como el multifocal, sea un lente tórico que corrija el astigmatismo. ¿Por qué? Porque si el paciente permanece con el astigmatismo, pues va a tener una muy mala calidad visual, por lo que le quita el diseño del lente como tal, más el astigmatismo. Entonces, eso es algo muy importante. Si el paciente es candidato y se va a poner uno de foco extendido o un multifocal y tiene un astigmatismo de más de 0.75, el de foco extendido o el multifocal debe ser un lente tórico. Y en general, después del 0.75, entonces dependiendo de la familia de lentes, pues van a estar graduados como por intervalos. Entonces, en el caso de los Clarion, van a tener el poder del cilindro, va a ir aumentando de 0.5 en 0.5. El primer salto o el primer rango de poder va a ser de 0.75 a 1 y después va a ir aumentando progresivamente de 0.5 en 0.5 hasta alcanzar un T6. Y este va a ser como el principio de los lentes monofocales tóricos. Una vez entendemos el principio, entonces ahora decidir cómo va el lente o qué poder tiene el lente, pues es un poco más complejo que lo que habíamos revisado la revisión pasada con los lentes monofocales que no son tóricos, esféricos, que son esféricos. En este sentido, hay que hacer como una lista de chequeo para lentes tóricos. Entonces, lo primero y tal vez lo más importante, ¿sí? Es determinar la orientación y la magnitud de los meridianos corneales. Entonces, acá, para mirar y determinar un lente monofocal tórico, pues se deben tener los datos de la cara anterior y posterior de la córnea. ¿Por qué? Porque usualmente en los ojos, en la mayoría de los ojos, más bien decirlo, los astigmatismos van a ser con la regla en la cara anterior, pero van a ser contra la regla en la cara posterior. ¿Qué significa esto? Que aunque en los ojos usuales que tienen astigmatismo, la mayoría de los ojos, ambos meridianos más curvos van a estar verticales, tanto el de la cara anterior como el de la posterior, ¿sí? La diferencia en que el de la anterior sea con la regla y el de la posterior sea contra la regla es porque la cara posterior tiene un poder dioptríco negativo.
Esto hace que al tener un poder dióptrico negativo, a pesar de que el meridiano más curvo también suele ser el vertical, al tener un poder dióptrico negativo, la cara posterior de la córnea, pues ese astigmatismo de la cara posterior va a ser contra la regla. Y en este sentido es muy importante porque si no tenemos en cuenta la cara posterior de la córnea, podríamos tener un escenario que no es el usual, que es que el astigmatismo de cara posterior de la córnea sea un astigmatismo contra la regla. Y si llega a ser disvariante, es decir, si llega a ser con la regla, pues podríamos llevarnos una sorpresa refractiva después de poner el lente tórico. Para esto, entonces necesitamos alguna estrategia que nos permita incorporar al cálculo del poder de ese lente tórico tanto datos de cara anterior como de posterior. En este sentido podemos tener dos estrategias. Uno, a partir de la medición como tal de los poderes y los ejes tanto de la cara anterior como posterior de la córnea, que ha estado principalmente por topógrafos, tomógrafos como el Pentacam, MS39 o cualquier dispositivo que tenga un dispositivo de cámara de Scheimpflug, o biómetros con sistema OCT que pueden ver tanto la cara anterior como posterior y que tengan la tecnología para determinar la cara posterior incorporada, como el IOL Master 700. El Argos tiene ese sistema, pero no sé si hasta el momento ya tiene la tecnología incorporada para también analizar cara posterior. Lo que tenía entendido es que aún no y que la están desarrollando, pero no sé si usted sepa algo al respecto, doctor. No, todavía no, pero él lo que te permite es colocarle los datos, digamos, de la radio de curvatura posterior para cálculos especiales, ¿no? Pero todavía no tiene esa bondad que tiene el IOL Master 700. Creo que Nexstar también, que tiene como una especie de OCT que nos da ya la curvatura, ¿no? Y el eje y todo esto, pero el Argos, hasta donde yo sé, lo que estás diciendo, ¿no? Está en desarrollo y probablemente más adelante lo incorporen. Ah, listo, doc. Perfecto. Entonces, pues tenemos estas dos estrategias y dependiendo de por cuál estrategia nos vayamos, ¿sí? Entonces también nos vamos a ver con una forma de calcular el poder diferente, ¿sí? Usualmente tenemos dos, ¿sí? Aunque hay muchas más, ¿sí? Pero las más usuales son la calculadora de Barrett tórico y la calculadora de Holliday tórico. En la calculadora de Barrett tórico tenemos en cuenta que la calculadora de Barrett tórico va a predecir el astigmatismo de la cara posterior a partir del astigmatismo total, ¿sí? Y este astigmatismo de la cara posterior se asume que es contra la regla. En este sentido, esta calculadora de Barrett tórico nos va a servir si tenemos dos cosas. Uno, el astigmatismo de la cara anterior y el astigmatismo total. Y a partir de eso podemos predecir que probablemente el de cara posterior es contra la regla. Entonces, en este sentido, las calculadoras que utilizan Barrett tórico usualmente se obtienen los datos a partir de el astigmatismo total que arroja el IOL Master 700 con datos concordantes. Mientras que la calculadora tórica de Holliday necesita tanto los datos de la curvatura anterior como posterior de la córnea, por lo que en este sentido, para calcular por Holliday, pues se puede usar si tenemos el dato del Pentacam o del MS39. Y en casos en que con los datos del MS39 o con los datos del Pentacam encontramos que el astigmatismo de cara posterior es con la regla. ¿Por qué? Porque si llegamos a utilizar Barrett tórico en un astigmatismo de cara posterior con la regla, asumiendo que Barrett tórico asume es un astigmatismo que es el usual, que es contra la regla, pues nos va a dar una sorpresa refractiva. Y este es el caso que vemos acá. Entonces,
acá vemos que la córnea anterior, ¿sí?, tiene un astigmatismo que es contra la regla, ¿sí? Y la cara posterior, entonces también tenemos un astigmatismo que es con la regla, es decir, es todo lo contrario, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, no podríamos utilizar Barrett porque Barrett asume que la cara posterior va contra la regla, sino que la estrategia de cálculo ideal sería con la fórmula tórica de Holland. Mientras que en esta, entonces, que es un informe de Dial Master 700, entonces nos va a dar los datos del astigmatismo, tanto total como de la cara anterior. Y a partir de esto, pues vemos que el del total, ¿sí?, es concordante, y es con pues el total es concordante con tener los ejes curvos, tanto anteriores como posteriores, verticalmente, y en consecuencia, en este caso, se podría utilizar la calculadora de Barrett tórico. El Por otro problema ahí, lado, Andresina, entonces, el problema es que, digamos, no tenemos facilidad de usar la Hole tórica. Esa es eh, una fórmula que es paga. Tenemos la Hole de 1, pero la que vos decís, no, hasta donde yo sé, no hay una página que nos permita hacerlo de forma gratuita. Eso viene incorporado en algunos equipos, esta fórmula, y creo que es paga. Por eso yo pues no he tenido oportunidad de usarla por esa razón. Pero entonces una sugerencia ahí es usar las fórmulas de inteligencia artificial que nos permiten poner los datos de la curvatura posterior, ¿no? O el Panacea, también sería una alternativa, ¿no? Y aquí lo que vas a nombrar es importante, lo que tiene el calculador de algo, que da las dos opciones, creo que vas a hablar de eso. sí. Entonces, lo que iba a hablar es que el calculador tórico de ALCO pues da las dos opciones, pero pues más allá de hablar de eso, hasta ahora vamos en una parte de cómo calcular el poder del lente tórico y la posición, ¿sí?, que es mirar cara anterior y posterior de la córnea. Pero adicionalmente debemos tener en cuenta que al hacer las incisiones, la parasíntesis y la incisión principal, pues también va a haber una parte que es un astigmatismo inducido por el cirujano. Y esto se da principalmente porque las incisiones, entonces, lo que van a hacer es aplanar el eje en el que se realiza. Y en este sentido, cuando pues se puede personalizar esto, dependiendo o cómo opera el cirujano, tanto las parasíntesis como la incisión principal, o una sugerencia que da el calculador. Y dependiendo de cualquiera de las dos estrategias, entonces el calculador pues va a calcular más o menos, o no más o menos, sino idealmente para unas incisiones dadas, que, es que van a generar un astigmatismo inducido quirúrgicamente, ¿sí?, más los datos del poder de la córnea, tanto cara anterior como posterior, va a dar un poder, ¿sí?, esférico de ese lente tórico. Dos, un poder de astigmatismo, que es el que va a estar dado en el caso de los lentes de Alcon por la T. Entonces, como hemos dicho, ese poder puede ser de 0,75 a 1, de 1 a 1,5 o de 0,5 aumentando. Y tres, la posición del lente. Entonces, después de que ya tenemos cómo vamos a hacer las incisiones, en qué posición va a ir el lente y cuál va a ser el lente, lo siguiente es marcar al paciente. Y para marcar al paciente debemos tener en cuenta que el paciente, cuando está en decúbito, pues va a tener una ciclotorsión del ojo. Y en consecuencia, no debemos marcar, o cuando haya un paciente que va a estar programado para incorporar un lente tórico, sea monofocal o multifocal o EDOF, pues ese paciente no se debe marcar al momento de estar acostado. Pueden haber varias estrategias, de hecho. La primera estrategia es hacer el marcaje, ¿sí?, manual. Este marcaje manual se debe hacer con el paciente siempre sentado, ¿sí?, enfocado a un punto lejano. Y ese marcaje se puede hacer con un instrumento que tenga un eje horizontal definido, ¿sí?, según la gravedad.
Para obtener esto, entonces hay varios marcadores. Uno que tiene un péndulo, ¿sí? Que al estar alineado con la gravedad, pues siempre va a tener el marcaje a 180 grados. Y hay otros marcadores que dependen directamente del enfoque del cirujano, o incluso hay unos que se pueden acoplar al tonómetro de la lámpara hendidura. Por otro lado, hay otras estrategias como el sistema Berion. Entonces, el sistema Berion lo que hace es tomar una foto prequirúrgica y hacer un reparo anatómico a partir de los vasos sanguíneos. Una vez hace el reparo anatómico de los vasos sanguíneos para determinar los ejes, entonces el paciente se acuesta. De hecho, pues eso está en la clínica. El paciente se acuesta y a partir del reparo anatómico, él calcula los meridianos y los ejes, ¿sí? Y le indica al cirujano en tiempo real la orientación que debe tener ese lente tórico. Y la otra estrategia es el HORA, ¿sí? Que es un sistema de aberrometría intraoperatoria, que lo que hace es ajustar de una manera fina el poder y la orientación de ese lente. Entonces el paciente, una vez se removió la catarata y está AFAPO, el HORA en afaquia calcula la refracción y el lente con la orientación ideal para pues el lente tórico y la esfericidad y el poder del astigmatismo ideal para que ese paciente alcance la metropía. Y mientras se está incorporando, el HORA pues va ajustando y va indicando si es necesario ajustar más ese lente dependiendo del eje o no. Listo. Por otro lado, entonces ya vamos a hablar de los EDOF. Entonces, si los lentes monofocales, tanto tóricos como esféricos, tenían un punto focal único en distancia, que podemos jugar con él con una monovisión, agregándole poder positivo en el ojo no dominante, pues los EDOF van a tener un punto focal único, pero elongado que potencia el rango de visión. Lo que hace esto es que van a tener, en verdad son como varios puntos, pero varios puntos muy unidos, y esto hace que el foco esté extendido y alcance una visión intermedia, no una visión cercana, y eso lo tiene que tener claro el paciente. Este foco extendido puede tener o puede disminuir un poco la calidad visual de ese paciente por generar una difracción, pero no tanta como la que genera los anillos de un lente multifocal. Y adicionalmente, este efecto, que es el foco extendido, pues idealmente se logra cuando el paciente tiene una pupila pequeña. ¿Por qué? Porque la parte central del lente es la que va a tener esa aberración esférica, valga decirlo, y en consecuencia, si la pupila está muy dilatada, pues hay mayor probabilidad de que entren rayos periféricos y que se altere la calidad visual. En este sentido, los EDOF logran un incremento en la profundidad del campo y una buena agudeza visual sin corrección a distancia y a un rango intermedio de aproximadamente 60 a 100 centímetros. El principio es que se ubican focos muy juntos, como lo dije, y puede ser dividido en difractivos, no difractivos y modelos estenopédicos. Entonces, acá vemos pues los tres posibles tipos. Entonces están los de pinhole, los de estenopédico, el Symphony, que es el difractivo, y los no difractivos como el Vivity, que es el de Alco. Pues acá están los principios. Entonces genera una aberración esférica negativa, como les dije, pero esta aberración esférica es central. Al generar una aberración esférica negativa, hace que los rayos centrales del sistema óptico que atraviesan el lente pues se enfoquen más adelante que los rayos periféricos, y esto hace que el foco intermedio pues sea más claro. Sin embargo, como dije, el efecto se pierde cuando la pupila se dilata.
Con un target mono-EDOF de 0 dioptrías, es decir, la metropía, este paciente puede ganar una línea de agudeza visual intermedia sin perder líneas de visión lejana. Y esto es importante porque, por ejemplo, en el caso de los monofocales, que se tratan con un sistema de monovisión, usualmente para que el paciente logre ganar 2 líneas de visión intermedia, pues tiene que perder una visión lejana. Y adicionalmente, los EDOs que son difractivos, como el Symphony, dependen de la longitud de onda y de la frecuencia espacial. Esto puede alterar la alteración del contraste cromático y pueden tener pues el contra o la compensación de esto es que pueden tener una menor pupilodependencia, pero mayor incidencia de disfotopsias. Para ver más o menos cómo se comportan los lentes EDOF frente a los monofocales, pues tenemos la curva de desenfoque. Entonces la curva de desenfoque, a medida que aumenta la distancia focal, va a presentar una caída más pronunciada en los lentes monofocales. Sin embargo, en los EDOF va a presentar una meseta, que es la que vemos acá arriba, para después presentar la caída. La diferencia frente a los lentes multifocales, como lo vamos a mencionar más adelante, es que los lentes multifocales no tienen esta meseta. Esta meseta es propia de que el foco sea extendido, sino que va a tener 3 picos diferenciales en el caso de los trifocales que van a determinar los 3 focos diferentes que va a generar el lente. Y ahora, ya hablando de los multifocales, entonces, como dije, están dados por 2 o más puntos focales y permiten una visión pues, en 3 puntos focales diferentes, que van a generar visión cercana, intermedia y lejana. Sin embargo, al generar estos 3 focos, pues va a generar un menor disruptivo, como o halos más frecuentemente después de la implantación de los lentes EDOF o frente a los lentes monofocales que tienen la mejor calidad visual por tener solamente un foco y no tener el sistema compensatorio que tienen los lentes multifocales para disminuir la incidencia de estos fenómenos disruptivos. Entonces, para disminuir la probabilidad o efecto de los halos y de los deslumbramientos, lo que hace o lo que hizo el fabricante, ¿sí? Es generar anillos concéntricos que van a generar un efecto difractivo. Este efecto difractivo hace que solamente se generen los 3 focos, pero que los rayos más periféricos que, vienen que están cruzando a través de los anillos sean dispersados. Y al dispersarse, entonces va a llegar menos rayos al polo posterior, y al llegar menos rayos al polo posterior, pues va a disminuir la calidad o puede disminuir la calidad visual. Esto en un paciente que tiene un ojo ideal, es decir, que tiene un índice de lente disfuncional más de 0.7 o que tiene una función de modulación de transferencia buena o un SPF bueno, pues usualmente no va a haber ningún problema. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen una alteración en la modulación de transferencia o un bajo DLI o un ángulo alfa o kappa muy altos, pues esto va a ser un problema. ¿Por qué? Porque puede disminuir la sensibilidad del contraste. Y en este sentido, aunque el paciente con una condición muy fotópica, ¿sí? Y con muy buen contraste puede tener un muy buen foco en condiciones que van a tender hacia las condiciones mesópicas, pues probablemente va a tener una calidad visual muy baja y en este sentido esos pacientes pues no son candidatos. Al igual de los que tienen otras patologías oculares, especialmente neuropatías o maculopatías. Entonces este es el efecto que les decía, ¿sí? Se generan 3 focos, ¿sí? Discretos, como vemos acá, uno para foco lejano, intermedio y cercano, y el resto de los rayos de luz que pasan más periféricamente para disminuir los halos y los emborronamientos, pues van a ser dispersados. Y acá tenemos la curva que compara los 3 tipos de lentes. Entonces vemos que acá vamos a ver una meseta en el caso de los EDOF, que va a ser el BIT, ¿sí? Una disrupción rápida, ¿sí? Que va a ser en el caso del monofocal,
y lo que va a tener el Panoptis, pues acá no se ven bien, es picos discretos, ¿listo? Y estos, pues principalmente es el concepto de los lentes multifocales. Como dije, los lentes multifocales, pues pueden tener en pacientes específicos una satisfacción muy grande, pero en otros, al tener gran potencial de disminuir la calidad visual, pueden no ser indicados, ¿sí? Entonces, en este sentido, las indicaciones es el deseo expreso de la independencia de gafas. En este sentido, si el paciente está muy bien acoplado a sus gafas para leer, para ver de cerca, ¿sí? No le molestan, pues usualmente no se, idealmente no se le va a ofrecer un lente multifocal porque está muy acoplado a sus gafas para ver de cerca. Sin embargo, en el paciente que tiene un deseo expreso de independencia de gafas, pues tal vez sí podríamos considerar un lente multifocal. Como lo dijimos al principio, como tienen el potencial de disminuir calidad visual, el paciente que se va a beneficiar de estos lentes va a ser un paciente con un Rodman Square que es indicativo de las agrometrías bajo, es decir, menor a 0.5, y en este sentido, los pacientes que tienen antecedente de cirugía refractiva, que usualmente aumenta las aberraciones ópticas o las aberraciones corneales de alto grado y que usualmente sobrepasan el 0.5, pues probablemente no van a ser candidatos de lentes multifocales. Dentro de estos, aberraciones esféricas menores a 0.4, comas menores a 0.4, trifoil 0.3, y lo ideal es que este paciente tenga pupilas mesópicas menores a 6 o pues lo ideal es 4 milímetros. ¿Por qué? Por ese efecto de los rayos periféricos, ¿sí? Ángulos kappa y alfa, idealmente menores a 0.2, pero se puede considerar hasta 0.5 si tienen pupilas pequeñas y índices de lente disfuncional mayores a 0.70. Contraindicaciones también, personalidades tipo A, es decir, paciente muy exigente que dice, quiero independencia de gafas, pero es muy exigente visualmente, etcétera, usualmente no es un buen candidato por el efecto potencial de los halos que podría presentar y de la probable baja calidad visual en condiciones mesópicas y fotópicas. Pacientes que tal vez no tienen esas personalidades, que quieren o son muy ansiosos, sino que más bien son tranquilos, pero que su trabajo o su vida diaria tiene una alta exigencia visual. Entonces, aquellos que trabajan en ordenador todo el día o aquellos que son pilotos de avión o que necesitan calidad visual muy alta en su día a día, tampoco son candidatos a lentes multifocales. Pacientes con sistema óptico errado, acá distrofias corneales o antecedentes de cirugía refractiva previa, usualmente tampoco son candidatos a lente multifocal. Alteraciones pupilares o factores de descentramiento, entonces aquellos pacientes que tienen iris flopis o que tienen pupilas muy grandes, pues tampoco serían candidatos por el efecto de los rayos periféricos, y aquellos que tienen comorbilidades oculares que como maculopatías o neuropatías ópticas que tienen una baja agudeza visual, ya sea en el campo central o periférico, que potencialmente tal vez no necesitan tanto alcanzar la metropía, sino tener un buen contraste y una buena agudeza visual, porque incluso por la misma patología puede que así el lente sea muy bueno enfocando y sea la refracción adecuada, pues nunca vaya a alcanzar la metropía. Pero lo que es importante en estos pacientes es preservar la calidad visual, es decir, preservar el contraste, y en consecuencia un lente multifocal probablemente tampoco sea una buena opción. Y lo último, de lo que les voy a hablar ya para terminar, es como la última tendencia, que son los lentes acomodativos. Yo la verdad no sé si acá ya se están poniendo, sí, pues yo nunca he visto hasta el momento, que se basan principalmente en tres sistemas principales, parecido a los sistemas de pseudoacomodación
o a lo que explicamos con la pseudoacomodación, como hemos visto anteriormente. Entonces, el primero es el método de cambio óptico, que es el cambio de la posición de la óptica basada en la contracción del músculo visual con cambio en el poder refractivo. Entonces, acá básicamente se basa en que si el paciente tiene si el paciente está contrayendo el músculo ciliar y está Andrés, se relajando te fue pues, el las sonido. células, ¿sí? Entonces el lente se va a mover un poquito hacia adelante, ¿sí? Este lente acomodativo, y al moverse un poquito hacia adelante, pues el foco va a cambiar también hacia adelante en la retina, pudiendo enfocar para visión cercana. El principio óptico dual es que la contracción del cuerpo visual cambia dos sistemas ópticos, entonces básicamente va a ser un lente acomodativo compuesto, ¿sí? Con una óptica atrás y otra adelante, ¿sí? Y la de adelante se va a mover un poquito para también mover el foco en la retina hacia adelante. Y el principio del lente intraocular con fluido, que lo que va a hacer es que va a simular un cristalino natural, ¿sí? Entonces, las ápticas van a tener un fluido que al contraerse el músculo ciliar van a desplazar el fluido hacia la óptica se va a bombar, como lo que sucede con un cristalino en su proceso de acomodación, y en consecuencia va a cambiar Sí, fue el va a sonido. aumentar el poder óptico de ese lente y va a enfocar más hacia adelante. Los lentes estándar de esas tres tecnologías son el Crystalens, el Lumina y el LensJet. No sé si esos lentes ya están acá, pues yo hasta el momento, digamos, no los he visto, no sé si tal vez ya están, doctor. Y eso era lo que les tenía para el día de hoy. Bueno, yo realmente no tuve la oportunidad de conocer el Crystalens cuando hice mi fellow en la Escuela Paulista en Sao Paulo, que se estaba iniciando en ese entonces un protocolo, pero lo que fue la única oportunidad que tuve de ver un lente, unos pseudoacomodativo, estos acomodativos, perdón. La desventaja que tienen estos, hasta donde yo sé, es que como ellos se colocan en el saco y a medida que se va fibrosando el saco, digamos, pues ellos pierden eficiencia porque ya no se pueden, el músculo ciliar, digamos que intenta modificar el saco capsular o el vitrio que también ayuda a empujar, pues no lo logran, entonces pierden como su eficiencia. No sé si alguno de los docentes presentes tiene alguna experiencia o que realmente esa es la única experiencia que yo he tenido. ¿No? Bien. Sí, aló, buenos días. Buenos Hola, días, ¿estás bien? Eh, pues Gerson, yo hace muchos años estoy escuchando lo de los lentes acomodativos y bueno, eso como que por épocas como que resurge, vuelve y se calma. Eh, bueno, este tema que ha planteado Felipe es un tema muy amplio en realidad. Ustedes han visto la cantidad de información que nos ha presentado Felipe, desde las aberraciones reales, oculares, hasta la óptica de los lentes, el astigmatismo, en fin. Yo, es decir, yo veo que definitivamente cada vez me convenzo más de que el mejor lente que existe es el cristalino natural, obviamente, y eso lo vemos, digamos que cada vez hay más tecnología en este tema, tratando de ubicar los pacientes ideales para ciertos tipos de lente. Entonces, los multifocales han mejorado muchísimo. Aparecieron los EDOF como una alternativa a los pacientes con problemas, digamos, de calidad visual antes de la cirugía de catarata. Entonces, cada vez hay unos sistemas más sofisticados, aberrómetros más sofisticados. Digamos que los aberrómetros iniciales o los más usados funcionan con el sistema de Harman-Shack. Luego apareció el sistema piramidal, el de ray tracing, en fin, cada vez mejorando más la tecnología, tratando de identificar cuáles son los pacientes ideales para cada caso
y además porque los pacientes cada vez son más exigentes también desde el punto de vista visual. Entonces eso nos va llevando a los oftalmólogos a ir seleccionando cada vez mejor los pacientes. Aún así, digamos que todavía nos falta mucho para el lente ideal. Y eso que acabo de decir es importante cuando hablamos de la facorefractiva, digamos, que en algún momento se puso muy de moda, y es que, pues, es decir, operar un paciente joven de 45 años con presbicia, así sea el lente más moderno, nunca se puede comparar con el cristalino natural del paciente, aún con toda la tecnología de la que nos ha hablado Felipe. Finalmente decir que los EDOF pues están muy de moda ahora. De hecho, yo diría que la mayor parte de mis lentes son EDOF. Estoy poniendo ya cada vez menos multifocales. El que más me gusta a mí no quiere decir que sea el mejor, pero digamos que uno se va como, le va cogiendo como el tiro, como se dice a cada lente. Yo uso más que todo hoy día el Ray-Ban MB, que no induce aberración esférica negativa, sino positiva. Es como algo que parece como un contrasentido inicialmente, pero digamos que clínicamente funcionan muy bien. Gracias, doctor Piñeros. Sí, yo también los que más uso en la actualidad es ambos los monofocales Plus, el Ray-Ban MB, me gusta mucho también, y el Eyehance, ¿no? También lo tengo puesto bastante y ahorita tienen la ventaja que vienen tóricos, entonces nos amplió más el panorama para estos pacientes, ¿no? Y lo que dice el doctor Piñero es muy cierto. Yo al principio tenía como la idea de que uno debía independizar totalmente, o por lo menos que el paciente dependiera lo menos posible de sus gafas, aunque nunca se lo prometo pues, al paciente. Tenía la idea de que había que poner más lente multifocal y con el tiempo también me he ido pasando a lente de foco extendido, ¿no? Tipo Vivity. Y porque, digamos, los pacientes tienen menos molestias o menos quejas, digamos que son lentes más flexibles a estos pacientes que son más exigentes y porque la vida diaria de los pacientes es más de media distancia, ¿no? Entonces, digamos que el paciente que quiere leer, por lo menos, pues ver la hora del reloj, ver el celular a cierta distancia, media distancia, trabajar en el computador. Entonces, y también pues la experiencia ha sido muy buena. Lógicamente, pues hay que seleccionar muy bien el paciente, como con todo lo que Andrés nos informó, nos dio. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien quiera aportar algo, alguna experiencia. El doctor Pedro Navarro nos levanta la mano. Pena, Pedro, no te había podido ver. ¿Querías comentar algo? Hola, Gerson. Hola, Pedro. Bueno, buenos días. Yo soy un poquito, voy a ser aquí de abogado del diablo porque yo no he sido muy amigo de los lentes multifocales. Y hay un axioma dentro de la medicina basada en la evidencia y es que cuando hay muchas opciones para un mismo problema, quiere decir que ninguna de las opciones lo soluciona. Y eso es lo que hemos venido viendo con los lentes intraoculares, con los multifocales, difractivos, con todos estos tipos de lentes que en una época tuvieron mucho auge y muchos cirujanos hablaban de los excelentes resultados de esos lentes. Y ahora vemos que todos se están pasando a los EDOF. Y ahí tienen ustedes a dos personas, a Gerson y a Oscar, que ahora solo ponen EDOF. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la diferencia? Esos EDOF, obviamente, ustedes tienen que calcularlos. Si el paciente quiere tener visión cercana, calcularles casi una monovisión, o sea, dejarlos levemente miopes en el ojo no dominante para que puedan ver de cerca. Y en el ojo dominante,
para que puedan ver de lejos y distancia intermedia. O sea, básicamente es una monovisión. ¿Cuál es la diferencia que ustedes encuentran con la monovisión o la micromonovisión estándar con lente monofocal? Hola, Sí. Siga. qué gusto tenerlo por acá nuevamente en esta reunión. Sus aportes son muy valiosos y sus preguntas también. Eh, Hombre, yo diría, Pedro, que pues hay varias cosas. Uno, que definitivamente es importante, es el costo del lente. Digamos, no es lo único, pero el costo del lente es importante. Estos lentes EDOF, diferentes pues al BBT, tienen un costo muy similar a los lentes monofocales normales que siempre hemos usado. Yo diría que sí, mira, el paciente realmente queda muy satisfecho, pero hay que hacer lo que tú estás diciendo, hacer una mini monovisión, dejar un ojo, calcular un ojo que usualmente cuando yo opero el primer ojo trato de calcularlo para lejos, y el segundo ojo lo trato de dejar en -0,75, máximo -1. Eso es, hace una gran diferencia cuando se hace una monovisión, por ejemplo, en cirugía refractiva o por lentes monofocales, que uno trata de dejar un ojo en -2, por ejemplo, en -2 dioptrías. Y esto, pues, tener -2 dioptrías causa muchos problemas que ya todos sabemos de visión binocular, de profundidad de campo, etcétera. El hecho de tener un -1 no causa tanto problema de binocularidad, pero sí le da al paciente una gran independencia de los anteojos. No absoluta, pero sí le permite casi que tener una vida cotidiana sin tener gafas. Sí, en mi caso yo hago algo muy parecido en los casos de monofocales plus. Yo dejo el ojo, intento dejar el ojo no dominante -0,50, -0,75. Pero en el Vivity, que es un verdadero lente de foco extendido, yo intento dejarlos igual. Yo no, digamos que no negativizo el ojo dominante, pues no le hago esa especie de micromonovisión y pues le explico al paciente pues que si va a leer cosas muy pequeñitas, pues va a necesitar sus gafas, ¿no? Pero usualmente los pacientes quedan muy satisfechos y lo que veo es que a veces los pacientes me llevo la sorpresa que a veces me leen más de lo esperado para un lente eh, Vivity, o sea, alcanzan un J3 hasta J2, entonces pues, quedan muy satisfechos, ¿no? Y si uno les ha explicado muy bien, pues hasta dónde se puede llegar, o sea, yo nunca les prometo pues que van a quedar sin gafas, yo siempre les digo, esto es un lente que va a ayudarnos a disminuir la dependencia de las gafas, pero no va a ser absoluta. Puede ser posible que en algunas situaciones tenga que usar unas gafitas para ver de lejos, para ver de cerca, y lógicamente escogiendo muy bien el paciente eh, su tipo de personalidad y sus expectativas y que cumpla pues con todos los criterios previos de los exámenes que nos digan que es un paciente ideal o para un lente de este tipo. Eso es lo que normalmente hago yo, ¿no? Sí, yo hacía el comentario porque realmente eh, hay un universo de información, como decía Oscar, y un universo de lentes intraoculares. Ahorita en el mercado, no sé, habrán 30, 40 lentes y eso es casi que uno se enloquece tratando de mirar cuál sería el lente. Y realmente es muy difícil. Eh, todos los pacientes, a mi modo de ver, son personalidad tipo A después de que son operados. O sea, todos no son personalidad tipo A antes de operados, pero después de operados todos son personalidad tipo A. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, simplemente es de pronto para los residentes que se den cuenta que no es tan fácil, no es tan fácil decidir la elección de un lente intraocular en un paciente porque son muchos factores, dándose obviamente, dándose de base que la cirugía pues es una cirugía perfecta. O sea, si la cirugía es perfecta,
pueden haber muchos problemas con relación al resultado final. Y yo pienso que esa es una idea que hay que dejar en el ambiente porque, porque es bastante complicado, no es tan fácil. Yo quería hacer un comentario con relación al cálculo de los lentes y a la estimación del astigmatismo corneal. Nosotros llevamos más o menos 4 años utilizando el equipo multimodal de Heidelberg, el Antirion, que es un equipo basado en sistema OCT de Swebsurf, que tiene dentro de su módulo de biometría eh, digamos, un módulo que es bastante interesante basado en sistemas ray tracing y que permite hacer el cálculo, por ejemplo, de forma automática en todos los pacientes. Uno no tiene que incluir ni ingresar ningún cálculo del astigmatismo posterior corneal, sino que él lo estima de forma automática. Y la fórmula del Oculix, que es una de las fórmulas recientes más modernas, nos permite hacer cálculos bastante exactos, por ejemplo, en pacientes con cirugía corneal previa. Yo pienso que ese es un equipo multimodal que tiene pues 4 módulos, un módulo de córnea, un módulo de screening de queratocono, un módulo de biometría y un módulo de segmento anterior, que permite hacer la estimación de forma automática en el módulo de biometría, utilizando ray tracing, para el cálculo de pacientes con cirugía corneal previa, y él es uno de los equipos que de forma automática estima el astigmatismo corneal posterior en el cálculo biométrico. Excelente, Pedro. Chévere, conozco el equipo, pero no he tenido pues, la oportunidad de usarlo. Pero fantástico. Gracias, Pedro, por tu aporte y hacer de abogado del diablo, porque eso es lo que nos enriquece porque pues mucho de lo que estás diciendo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya por el tiempo, muchas gracias a todos, al doctor Piñero, al doctor Pedro por sus aportes y muy bien, Andrés, por la presentación. Nos vemos el próximo miércoles, ya la doctora Acevedo creo que nos va a estar acompañando ese día. Muchas gracias a todos, un buen día. Gracias a todos. Gracias, feliz día. Gracias.